Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Comunicando con Almas. El día de hoy estamos aquí para hablar de la división que hay en nuestro interior, para seguir aprendiendo sobre sueños con Daniel Salvatierra, que ya se unió y aquí lo estoy invitando para que esté con nosotros. La posibilidad de si alguien tiene un sueño, está disponible. Buenas noches, Daniel Salvatierra. Nos saluda Joja 0411. Hola, buenas noches. Qué rico que estás por acá. Qué bueno que van llegando. Sí, súper bien. Día de Eh, fiesta para Colombia. Día de la hoy, Asunción. Creo que hoy. este público de nosotros es como muy fiel. Están ahí Claro, es todos. que por Está aquí están delicioso. los ojitos de Ari de León. Qué rico, qué rico. Bueno, hoy vamos, esta vez también vamos a permitirnos que alguien diga, tengo sueños y vamos a interpretar un sueño hoy también, porque pues démosle. Pues la idea con los sueños es aprender un poquito. Los lunes damos un poquito de teoría. Ya llevamos bastante con el asunto de la división, hemos hablado mucho y muy bueno que también pues pudiéramos escuchar algunos comentarios de las personas que se nos están uniendo con respecto a cómo les ha generado este tema de la división, si han podido ver esto en sus vidas, si ha sido en alguna manera pues como factible que vean ciertos aspectos divididos en ustedes, si tienen preguntas con respecto al tema, ¿cierto? Claro. Pues mira, aquí saluda Yurani Arbeláez desde Estados Unidos. Qué rico, qué rico. Hola, qué Estamos, bueno, qué estamos rico. internacionales, eso está muy bien. Estamos atravesando fronteras, qué delicia. Sí, es que es una gran necesidad los que tenemos muchos de comunicarnos o de conectarnos con cosas que nos ayuden a seguir creciendo y a pasar mejor esta etapa, digamos, como de aislamiento o de cuidado que estamos teniendo en nuestras casas. Entonces, bien, creo que está muy bien el hecho de que haya estos espacios en la noche para ver cosas diferentes, a noticias que a veces tanto nos abruman, eh, tanta información, infoxicación que dicen por ahí. Intoxicación de información. Es Claro que que sí. no toda la Ay, por aquí información. veo uno de mis personajes favoritos, el clásico Herrera. Hola. Excelente DJ y excelente comunicador. Ah, Kim qué Merca bueno. ríe. Hola, ¿cómo estás? Qué rico que entraron. Bueno, Dani, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Vamos a hacer una redefinición de por qué o por qué se dice que nosotros estamos divididos, que yo soy más de uno. Así usted está creyendo que usted es solamente una personalidad, olvídese. Es muy difícil que eso Sí, sea así. pues por eso es que normalmente para nosotros es a veces difícil creer que nosotros dijimos una cosa, dijimos otra. Entonces, normalmente nosotros podemos estar habitados de una personalidad o de otra persona. Ujú. Dani, se está parando. Ustedes nos escuchan bien. Espera un segundo, Daniel, que es que se quedó la imagen. Dani, ¿estás conectado a qué red?
Listo, sí, porque estamos, cuéntenos cómo nos están viendo y nos están escuchando. ¿Escuchan bien a Daniel Salvatierra? ¿Lo ven bien o lo ven entrecortado? ¿Y cómo me están viendo a mí? Ahora sí, listo. Sí, está por otra red, entonces ya Sí, se ya estás conecta con la oficina. perfecto. Bueno, entonces volvamos al tema. Sí, entonces mira, pues, por ejemplo, Estamos divididos, o sea, identificamos que uno está dividido en su interior. Nos estabas contando eso. sí, correcto. A veces es nosotros por nuestra, digamos que por nuestra enseñanza, ¿cierto? A nosotros nos enseñan a entender que nosotros somos uno. Ujú. Eh, Sin embargo, esto no es, no corresponde mucho a la realidad energética, porque realmente nosotros ejercemos diferentes personalidades a través de la vida nuestra. Solo que nosotros como que no estamos atentos a algo que deberíamos estar muy atentos, y es a la energética que habita en nosotros. Es decir, eh, por ejemplo, yo voy a, yo voy a una casa nueva, a una reunión que no conozco, ¿cierto? Ujú. Un sitio que no conozco. Entonces, llegamos a un sitio y es probable que dentro de nosotros empiece a surgir un estado de ánimo eh, por alguna situación, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros como que no atendemos nuestro estado de ánimo, sino que como vamos para una reunión, pues vamos para la reunión y no nos percatamos de que estoy sintiendo algo que no me gusta o estoy sintiendo algo con lo cual estoy incómodo. Sin embargo, tratamos como de sobreponernos a la situación y seguir en la situación, cuando lo más claro sería como ponernos como atentos porque no estoy bien o porque mi estado de ánimo está cambiando. Porque si hay algo que debemos tener muy claro en nuestra vida es que nosotros deberíamos estar muy vigilantes de nuestro estado de ánimo. Ese estado de ánimo nos puede cambiar la experiencia que estamos viviendo. Por decir algo, eh, mire que cuando nosotros estamos en edad infantil, pues a casi todos nos pasó que nosotros llegamos por ejemplo, a la casa de nuestros papás y en un momento sentimos que algo no andaba bien. Ujú. Nuestro cuerpo de niños es muy perceptivo. Entonces, nosotros llegamos a la casa y nos dicen, pues uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque el ambiente no está como bien y resulta que papá y mamá pelearon. Y Ujú. entonces, ¿qué nos dicen? No, no pasa nada. Entonces nosotros, como niños, como estamos construyendo nuestra psique, lo que hacemos es que decimos, o sea que yo estoy errado. El niño jamás cuestiona a los papás en ciertas edades, ¿cierto? Ya en la adolescencia ya cambia un poco, porque en la adolescencia ya los pelados son, no, oiga, todo lo que me dice mi papá y mi mamá no es verdad, no. Pero entonces de niños empezamos a malformar nuestro aparato sensitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no me voy creyendo lo que yo siento que energéticamente algo pasa. Entonces nosotros empezamos como a limitar nuestra percepción porque, como nos dijeron, no pasa nada, desecho lo que siento. Y eso
va causando un enredo energético dentro de mí, porque resulta que no es que había que desechar lo que sentía, sino que papá y mamá no tenían con qué contarnos lo que sucedía. Es decir, Claro, bueno, pues los padres de hoy están cambiando un poco, ¿cierto? Ya la evolución del ser humano se ha tomado muchos años para llegar donde estamos. ¿Somos el ideal? Pues el ideal donde vamos, pero todavía falta, ¿cierto? Entonces, claro, es más claro, hoy en día sabemos que es más claro decirle al pelado o al niño, sí, mijo, mamá y papá están peleados, pero esto no es un problema tuyo, es un problema que tenemos que solucionar papá y mamá juntos. Entonces, tranquilo, hijo, eh, no estás inseguro, no hay por qué temer, vete tranquilo, que papá y mamá están hablando de una situación. El pelado queda más tranquilo, bueno, claro. papá y mamá están peleando, me voy, ¿cierto? Sí, ellos, Es, papá y mamá, lo van a solucionar, no es mi problema, no es por mi culpa, porque una de las grandes, digamos, cualidades o, no son cualidades, es cómo son los niños, y es que los niños siempre van a sentir que deben proteger a sus papás como como un estado normal de sus hijos, es la de la protección de sus papás, de querer ser buenos para que sus hijos, para que sus papás los acepten en el clan, y lo otro es que se sienten culpables de absolutamente todo lo que pasa alrededor. Eso es lo normal en los niños. Entonces, cuando los papás son capaces de decirle a su hijo, sí está pasando algo, pero no te preocupes que lo vamos a solucionar, no es tu culpa y no es tu responsabilidad, el niño queda tranquilo y se empieza a apropiar de su emocionalidad o de sus percepciones para que tenga una psique mucho más tranquila. A nosotros no nos decían eso, nosotros nos no, decían no se meten en conversaciones de adultos o váyase, aquí no pasa nada, con un grito y ya. Yo creo que los papás de hoy en día han ido cambiando mucho. Entonces, el problema es que como de niños tuvimos ese asunto de que nos negaban la percepción, no nos avalaban o no nos decían asertivamente qué era lo que estaba pasando, pues empezamos a dudar de nuestra percepción interna de cómo está el entorno. Entonces, ahí hay una división. claro, Ahí se es que crea una división. claro, ahí se empieza a crear una división dentro de nosotros y nosotros vamos, digamos que, desechando nuestro campo de percepción porque como nuestros padres nos dicen no pasa nada y resulta que sí está pasando algo, solo que los papás no tienen como la claridad de cómo proceder con el niño, lo empiezan a enredar. Mm. Entonces, nosotros empezamos a desconfiar de nuestros mecanismos sensitivos y entonces empezamos a desconectar lo sentido de lo significado. Entonces, empezamos como a esto no sirve o esto no es verdad. Entonces, queda dentro de nosotros suprimido un órgano muy especializado que es la percepción y decimos, este hilo que siento dentro de mí que me trae una sensación de que algo no es adecuado, es mentira. Entonces empieza la división en nosotros con eso, ¿cierto? Entonces, claro, en la vida ya de mayores empezamos exactamente a ejercer ese mecanismo de división en nosotros. Es decir, que llegamos a un sitio, sentimos que pasa algo y llegamos a donde a visitar a los amigos y resulta que están en la misma, acabaron de pelear, ve,
¿cómo están? Ah, bien, todo bien, ¿cierto? El mismo asunto. Claro. Entonces, claro, entonces nosotros empezamos a experimentar en la vida cotidiana una forma que para nosotros empieza a tener como, pero si están tan bien, porque yo veo que están haciendo esto y esto, porque, porque digamos, estoy viendo que no se saludan de pico, estoy viendo que, entonces, no es, empieza el mecanismo de la reparación en nosotros de nuestro sistema sensitivo y empezamos como a reparar eso para entender al final, esto lo que pasa es que no me quieren contar, pero tienen un problema acá, ¿cierto? Aquí hay un problema. Entonces, claro, esa es una de las formas, esa es otra de las formas en que nosotros empezamos a entender nuestra división en nosotros. De hecho, en el trabajo se da mucho que, por ejemplo, el jefe lo regaña a usted y lo regaña delante de toda la gente y le pega un grito horrible delante de todos sus compañeros de trabajo. Y usted se tiene que aguantar ese varillazo. Entonces, usted se está dividiendo dentro de usted mismo. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene ganas es de devolverle el mismo insulto al jefe, ¿cierto? Decirle, jefe, pero si estamos delante de todos los compañeros, ¿cómo me gritas de la manera, ¿cierto? ¿Cómo me estás avergonzando delante de los compañeros de esta manera, ¿cierto? Pero Claro. nosotros, vea, y ¿Y cuál, siga, cuál sería la forma correcta de actuar ahí? vea, la que propone John eh, es como que usted ejerciera de alguna manera, ejerza de alguna manera lo que está sintiendo. ¿Y cómo? Es decir, por ejemplo, pues es que, pues, a ver, ¿cómo sería como una manera? La idea es que si no puede hacerlo directamente porque es una cosa muy fuerte, ¿cierto? Ujú. Al menos lo puede hacer a través de una charla, a través de una broma, a través de una picardía, ¿cierto? Es decir, como pues yo no sé cómo le saldría a uno delante del jefe, habría que ver el jefe, ¿cierto? ¿Cómo se mide eso? Pero sí podría como hacer mínimo uno no, pues así no puedo, pues alguna manera en que vos expreses tu sensación, porque si no vas a quedar dividido y vas a quedar, tú crees que tienes que seguir trabajando, pero lo que hay dentro de vos es una piedra. Entonces imagínese uno sigue trabajando con una piedra, eso es una división muy grande. O váyase al baño y pégale el grito al jefe, pues en el espejo. Ah, ¿Sí me entiende? Haga algo que a usted digamos que lo sincronice lo que usted siente con lo que hace. ujú. Entonces, si no puede, si la cosa está muy dura, vaya al baño y pégale el grito al jefe, como si estuviera ahí el jefe en el espejo, y desquite con el jefe y dígale lo que tiene que decir, y salga descansadito. Ah, bueno, ya leí al jefe. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa noche vos soñes con que vos le estás pegando un puño al jefe, o dependiendo la imagen que tenga el jefe, de pronto le cae un piano, el jefe Se se cae cae un al pie- medio. se accidenta el jefe, pura casualidad, o ve uno que una persona con la que yo voy, que es una amiga, pero no sabes quién es, va y le pega al jefe. Algo así, También puede algo decir, así. claro Que que tan sí, bueno. Ya están entendiendo la dinámica de los sueños, claro. En claro, los, sí.
por mera compensación, para que vos no te enfermes, vos matás al jefe, o le pegas al jefe, o insultás al jefe, de alguna manera, en más o menos en la medida en que vos, digamos, que tengas la respuesta, eh, te da el sueño. Por Claro, eso, por eso es muy interesante, por ejemplo, en los niños, cómo se ve mucho en los niños, cómo pintan a los padres de alguna manera como un monstruo, o digamos que una distorsión. Por ejemplo, yo escuchaba alguna vez que un niño soñaba con un pirata que tenía una pata de palo y, y entonces yo me quedé fue pensando como, ¿por qué el pirata de la pata de palo que aparece en la noche? Entonces yo le preguntaba al papá pues que si era muy, digamos que muy, pues muy fuerte en los castigos. Y claro, los papás no, hay que aleccionar los hijos, hasta que uno sabe si el pirata aparece por las noches y no es un pirata pues que tenga un ojo picho, sino que es un pirata, ¿cierto? Como alguien que roba energía, ¿cierto? Y que tiene una pata de palo, además que el papá le pegó una patada al niño y el niño no puede integrar ese elemento del pie con el papá real. ¿Por qué? Porque el niño ve el padre como una figura muy similar a lo divino y eso no es fantasía, eso es el papá. El papá y la mamá para un niño son los superhéroes, ¿cierto? sí. Los superhéroes. Y entonces ellos no pueden generar algo que atente contra esa mirada del superhéroe, pues Ujú. en ciertos estadios. Ya cuando va creciendo, ya se va, digamos que, bueno, resolviendo mejor eso, en la medida en que él vaya aceptando que el padre y la madre no son divinos, sino humanos, ya van a empezar a bajar esas imágenes a de pronto que mi papá tiene una enfermedad en el pie, pero ya es mi papá. ¿Sí Claro. me Entonces, en la medida en que nuestra psique va creciendo y vamos elaborando mejor los contenidos y elementos de la vida, de la vida de vigilia, empezamos a entender mejores los mecanismos de relación entre padre y madre, ya con el tiempo vamos pudiendo como entender de que, pues es que mi papá y mi mamá no se entienden, no se Entonces entienden. estás diciendo que en la medida en que va creciendo, se va desarrollando del niño, los sueños van a mostrar integrada la imagen de papá y de mamá. Es decir, ya va a soñar con el papá que le pegó en la vigilia. En el sueño lo va a ver más como el papá. Por ejemplo, si el papá le pegó una patada y el niño no ha integrado bien la imagen de su padre, porque como lo ve divino, en el sueño lo identifica como un pirata con pata de palo. Correcto. Pero cuando el niño tiene más clara la imagen del papá, lo va a ver como su papá con la pierna que le pegó enferma. Sí. Claro, Entonces, en la es medida que vamos creciendo, vamos entendiendo cómo la psique nos manda información desmenuzadita y como un poquito velada para que no nos dé muy duro cuando entendamos de qué nos está hablando. Eso es lo que eso es lo que te entendí. claro, o le pega una patada a un amiguito de uno muy cercano. Esa es otra manera, ¿sí me entiende? Sueño. Entonces, en un sueño, en En un el sueño sueño, que aparece es que el papá le está pegando una patada al mejor amiguito. claro, a la mejor amiguito de uno, no a uno, Claro. ¿cierto? O sea, Eso también eh, es una forma de
un terapeuta puede identificar si un niño está siendo abusado, por ejemplo? Sí, bueno, para ese caso en particular hay ciertos procedimientos muy delicados, ¿cierto? Hay un procedimiento, de hecho, pues se trata de no volver a que el niño repita esta experiencia. Entonces, cuando hay un asunto de estos, eso es todo un cuento, porque no se puede filmar, solamente es, hay ciertas restricciones con respecto a este asunto porque hay todo un protocolo, ¿cierto? Depende de dónde vaya. Pero uno sí puede ir alcanzando a evidenciar estas cosas por muchas formas, de muchas maneras. El niño puede entrar en ciertas contradicciones, en ciertas torpezas, en empezarse a dañar a él mismo, empezar a tener una violencia exagerada en el afuera. Hay muchas maneras de ir viendo esto, pero para mí lo más interesante es póngalo a pintar. Mm. Los niños pintan lo que hay, o póngalos a jugar con, bueno, hay unos elementos muy interesantes como llaman la caja de arena, que es que les dan ciertos jugueticos para que jueguen, porque los niños tienen que, como su psique todavía es muy endeble, ellos tienen que recrear lo que pasa en sus vidas en el afuera para poderlo ir asimilando. Por eso los niños cuando nos ponen a jugar, cuenta la verdad lo que hay en la casa. Si uno Claro, les presta atención, los niños cuentan todo, desde el claro. juego, desde el juego. Bueno, Dani, Entonces, entonces quiere decir que la división de nuestra psique comienza desde la infancia. desde la infancia, claro, desde la infancia comienza todos los aspectos que empiezan a ser divididos a través de la censura de los padres en uno. Cuando a vos te van diciendo, no tal cosa, no haga esto, no se siente así, no es bueno leer en la mesa, no es bueno eh, ser iracundo, no es bueno derramar el jugo en la mesa, ¿no? Entonces eso es no y no y no, que uno queda, mejor dicho, hasta, es que es muy loco, uno, pues bueno, yo no he sido padre, pero he podido tener la oportunidad de ver a algunas otras personas como padres, entonces Y uno que ve que seguro que fuiste niño y fuiste hijo, o sea que sabes de qué estás hablando, pues. claro, y sobre todo que, bueno, pues yo me he dado la oportunidad de ir recapitulando mucho de mi vida y he podido ir yendo como a muchos asuntos de mi vida donde pude ver claramente cómo sucedía esto. Entonces, Ujú. eh, uno ve que esas divisiones se generan desde uno muy sardinito, empiezan a... Y la otra es, una es que te dicen no, 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 tal cosa, ¿cierto? Y luego te van diciendo qué es lo aceptado en la familia. Entonces, ya incluso ya grande. O sea, yo veía, por ejemplo, que mi mamá se embalaba, o sea, tenía, le daba como algo muy fuerte y que ella no era capaz de admitir cuando una pareja se besaba delante de ella. Entonces sí, pues venían vecinos a la casa, pareja, ¿cierto? Entonces una noche, ya pues yo grande, yo tenía que por ahí 27, 28 años, y es muy curioso porque vinieron una pareja y los dos cantaban muy bonito y tocaban guitarra. Entonces el man tocaba guitarra y los dos cantaban, ella cantaba muy hermoso. Y entonces cada que terminaba una canción se daban picos, ¡ja!
Y yo fui viendo cómo mi mamá se iba poniendo, no, pero sigan cantando, no, o cuenten algo. Y yo decía, ve, qué tan raro. Pues yo creí, ¿cierto? Que eso era un asunto, pues no lo había visto tan manifiesto, ¿cierto? Entonces yo lo veía con, digamos que estamos acostumbrados a que los picos en la casa eran poquitos y las expresiones de cariño poquitas. No se admitía mucho eso. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo con mis parejas he sido siempre muy cariñoso y les doy un nombre pues muy afectivo, o le digo corazón, o le digo hermosa, y eso era una cosa muy loca porque todos mis hermanos empezaban a gozarme, y yo era como, pues todo extrañado, yo, pero pues, ¿por qué me gozan mis hermanos cuando uno debería ser muy cariñoso con la pareja? Claro, Ujú. porque eso no estaba en la familia, ese decreto no estaba en la familia. Es decir, es como si le dijeran a uno, aquí no está permitido las expresiones de cariño. ¿Sí me entiende? Claro. Pero eso no está escrito, no te lo pasan por escrito. Vea, lo que se puede hacer es esto, y lo que no se puede hacer es esto. Eso no te lo pasan por escrito, pero te lo van mostrando muy claramente con acciones en el afuera, y que a uno le va quedando claro de qué es lo que se puede y no se puede en la casa, ¿cierto? Claro. Esas son las formas más claras de cómo se genera la división en nosotros, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, esa es una de las formas, ¿cierto? Que Sí. ya habíamos visto, bueno, de cómo se ven las personalidades, cómo esto tiene que ver con el mundo del día y la noche, cómo puede ser esto a través de lo que llamamos las definiciones de Jung, pues como y de los aspectos diurnos y nocturnos en nosotros, ¿cierto? ¿Nos vuelves a repetir lo de los aspectos diurnos y nocturnos en nosotros, por Sí, favor? mira, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos, sí, es bueno andar en esto. Miren, nosotros, desde nuestra naturaleza, nosotros tenemos dos lóbulos. Nuestro cerebro tiene dos lóbulos, Los ¿cierto? hemisferios, los Dos hemisferios. o lóbulos cerebrales. Entonces, este hemisferio de acá, que es nuestra parte izquierda, ¿cierto? Eh, se cruza en el cuello. Entonces, este lóbulo maneja todo lo que tiene que ver con mi lado derecho del cuerpo, ¿sí? Y al Es revés. decir, el lóbulo izquierdo domina el lado derecho del cuerpo y el lóbulo derecho domina el lado izquierdo del cuerpo. Exacto. Entonces, desde ahí nosotros podemos encontrar como una claridad en algo, de que mmm, no, a veces, por ejemplo, yo con mi mano derecha, ¿cierto? Yo puedo coger un lapicero, y como lo estoy cogiendo con mi mano derecha, entonces lo está asociando mi cerebro izquierdo, ¿cierto? Que es el más mental, pues mental, el más racional, ¿cierto? Asociado como a ver, esto objetivo, es muy objetivo. Entonces, esto es color negro, esto es cilíndrico, es como, bueno, tiene el tamaño de mi mano, ¿cierto? Esto lo define mi lóbulo izquierdo. Si Ujú. yo lo paso a mi mano izquierda, o lóbulo, que está regido por el lóbulo derecho, va a decir, ah, qué tan agradable al tacto, ah, cómo es de hermoso este lapicero,
A mí este lapicero me lo regalaron y no te imaginas lo que representa para mí. Y incluso lo más curioso, que esto, lo que dice para qué está hecho, de dónde viene y para dónde va. Es decir, el lóbulo derecho te va a decir, esto es para escribir. Intuye que esto es para escribir. Que, bueno, luego hablaremos de los cuatro... de los cuatro tipos psicológicos que hablan mucho de estos hemisferios, de cómo estos hemisferios abordan esto. Entonces, desde ahí, nosotros, es muy curioso porque yo lo que he visto es que pareciera que los traumas en los niños son vividos dependiendo de un lóbulo, ¿sí me entienden? Como que no son los dos lóbulos los que estuvieran conectados cuando sucede un episodio en ellos. Entonces, a veces, un episodio, entonces mire, este lóbulo izquierdo es, digamos que lo más racional, lo más objetivo, tiene que ver, bueno, con una acción directa, contundente. En cambio, este es el que es capaz de sentir, el lóbulo derecho es el que es capaz de sentir, de tener emociones a largo plazo, de tener la profundidad de las cosas. Resulta que cuando uno tiene, yo he visto que los niños, pues uno de niño empieza a desarrollar ciertas capacidades y empieza a ejercer más ciertas capacidades de sus lóbulos. Pero en los traumas es bien interesante porque a veces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en un niño, un trauma le afectó más su parte sensitiva a un niño que es varoncito. Entonces, no es que el niño, pues, digamos que puede pasar que como hayan padres que no entiendan mucho esto, creerían que sus niños pueden tener tendencias homosexuales. Y eso pues no es del todo así, sino que el niño está en formación. Entonces, claro, a veces empiezan es muy curioso que yo he visto, pues me han pasado muchos pacientes que he tenido, pues porque me imagino que yo tengo el mismo trauma, es que vienen a mí pacientes con el asunto de ser heridos en su parte femenina, aunque son hombrecitos. O las mujeres al revés. Entonces, observen que hay una cantidad de formas de entender nuestra división dependiendo de cómo se dan ciertos procesos en nosotros. Lo más interesante dentro de este asunto de la división es que nosotros le prestemos mucha atención a cómo está nuestra energética constantemente. Pues estar muy alerta a nuestra energética para saber qué me está pasando, yo por qué cambié de un momento a otro, yo por qué estoy triste. Entonces empiezan a pasar cosas que vienen incluso del mundo inconsciente, no necesariamente del mundo consciente. Jung cuenta en este libro de El hombre y sus símbolos, cuenta una historia bien curiosa de una paciente que le llega y estamos atentos a que alguien diga, yo quiero un sueño, ¿cierto? Para hacer ¿cierto? Para que, pues, las personas que estén conectadas y quieran que interpretarse un sueño con el mayor gusto, ¿listo? Entonces, bueno, entonces Jung cuenta cómo una muchacha llega y llega después como de 3 meses
de no poder dormir, de estar muy extraña, de estar iracunda, o variando como estados melancólicos, como muy profundo. Entonces, pues yo le digo, bueno, ¿y qué te pasó hace 3 meses? Yo, no, yo no. Bueno, volvamos, cerrar tus ojos y volvamos digamos que hace 3 meses, alrededor de ese tiempo, ¿qué pasó? Y contame qué sentís. Entonces, la paciente hace el ejercicio y recuerda que sonó una sirena y que a partir de sonar una sirena, ella empezó de para atrás. Y entonces, O sea, a sentirse mal. a sentirse mal. Entonces le digo, ¿vos en qué trabajas? No, yo soy secretaria. ¿Y dónde trabajas? No, en un puerto. O sea que es muy factible que escuché sirenas de barco. Le digo, sí. Le digo, y en alguna ocasión escuchaste una sirena y en la cual te dio como mucho dolor, mucha angustia por escuchar una sirena. Yo, sí. ¿Y hace cuánto? Hace un año. ¿Y qué te pasó? Es que hace un año tuve una persona que impactó mucho mi vida y que se fue de mi vida. El Pero barco. eso ya estaba solucionado. Entonces, ¿cierto? Entonces me imagino que yo le digo, eso cree usted, ¿cierto? Porque es que nosotros nos echamos ciertas, digamos que mentiras para que no nos duela ciertas cosas. Entonces, Ujú. en ella, mire que el no aceptar algo, o mejor dicho, el no integrar a su vida ese aspecto que tuvo que ver con que una pareja se le fuera, al año exacto se le detona, porque ella cuenta fue hace un año. Entonces, claro, el asunto es que hay asuntos que no se han resuelto apropiadamente y entonces la vida nos los trae no con la finalidad de molestarnos la vida, sino con la finalidad de que, ve, resolve eso adecuadamente. Es decir, llore lo que tenga que llorar por esa persona, elabora más adecuadamente qué fue lo que pasó con esa persona, por qué tomaste esa decisión, o él la tomó, no te pudiste ir, pues cómo fue, elaborarlo adecuadamente. Claro. Y una de las formas más adecuadas de elaborar algo, pues, es a través de un terapeuta, ¿cierto? Que uno le cuente, pues porque uno realmente cuando va a un terapeuta, uno se sana porque uno se escucha el relato que está teniendo. Solo que Sí. el terapeuta ya tiene la habilidad de escuchar y sobre todo de hacer ciertas acotaciones mínimas en el relato para que vaya, digamos que, haciendo una adecuada elaboración, ¿cierto? O sea, Ujú. como, y vos cómo te sentiste con eso. Y Lo que se llama indagación. Los terapeutas son o somos preguntadores profesionales. pero no muchas preguntas, sino cuando va el Que, relato, como, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿Cierto? ujú. O ¿y qué vas a hacer con esto? Ya lo sabes que lo tienes. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Esto lo vas a qué? ¿A guardar o a elaborar de una mejor manera? Me Llegó el trae, tintico. llegó el Qué bueno, tintico. qué bueno, estaba muy caliente. Bueno, Dale, ¿quién hay por ahí que quiera contar un sueño? Hoy estamos de fiesta porque es día de fiesta y hay tiempo de contar un sueño. es verdad que hoy es día de fiesta. Sí, señor, ¿qué cree? Pues, yo la verdad, en este tiempo yo no sé ni cuál es domingo, ni viernes, ni sábado, como que ¿Todos los días son domingo o todos los días son lunes? Porque es distinto.
Pues yo creo que para mí todos los días son domingos, porque yo Está muy como bien. me tomo la libertad, pues, entonces claro, para mí todos los días son domingos. Muy bien. Bueno, estábamos hablando entonces, una de las divisiones que aparece muy fácil es de niños, cuando nuestros padres no nos ayudan a aceptar las percepciones que tenemos de cómo está el entorno. Esa es una. La Eso. otra de la que nos hablaste es de que ya de por sí, por nuestra biología, ya tenemos una división y es como mínimo los dos lóbulos, perdón, los dos hemisferios del cerebro. El cerebro tiene cuatro lóbulos, básicamente. Y el hemisferio izquierdo controla todo lo racional, el lado derecho El lado de mi cuerpo. el lóbulo, perdón, el hemisferio izquierdo controla todo lo que es más para el lado izquierdo del cuerpo, que es lo más emocional. ¿Qué pasa cuando una persona es zurda? Está al revés Es el muy curioso cruce. porque yo he visto que los zurdos son muy buenos jugadores de béisbol, de fútbol, de tenis, son muy buenos jugadores, o sea, son muy respuesta instintiva. Ujú, Claro, entonces, los lóbulos, es bien interesante eso, porque los lóbulos hablan de cierta especialización en uno, ¿cierto? ujú. Pero la idea es que usted ejerza los dos lóbulos. Sí, Si usted ejerce los dos lóbulos, usted se va a integrar más fácilmente y a veces podría tomar mejores decisiones si se permite tener un tiempo para sopesar decisiones. Nuestra amiga y maestra, eh, la Gloria, doctora Mires, me dio una enseñanza muy hermosa y es, yo decisiones profundas y fuertes las tomo después de dormir. Y eso me sí, parece muy sabio, muy sabio. claro, claro. De hecho, mira, las personas que tocan instrumentos musicales pareciera que aprenden más fácil. Se ha visto como eso en los niños, en la Porque parte activa. a cruzar y activar al mismo tiempo los dos hemisferios. La otra forma de división que tenemos de forma natural tiene que ver en el campo energético, que se habla de los principios del Tao, el yin y el yang, lo masculino, Lo lo masculino, lo femenino. yin es femenino. Listo. Ahí también Sí, nos vamos a hablar, pero Santiago, nuestro amigo Santiago, dice que él recuerda una pesadilla de cuando era niño. hágale. Bueno, Santi, despidámonos de Daniel y te voy a invitar a ti a que compartas pantalla. Chao, Dani. Chao. Bueno, aquí vamos a invitar a transmitir con Santiago. Espero que aceptes pues la invitación para que transmitamos juntos. Muy bien. Hola, Hola, Santi, ¿cómo vas? bien, ok. Bueno, Recuerdo muy una pesadilla bien. cuando estaba. Está muy bien. La, recu- Muy oportuna tu intervención porque hemos hablado desde la niñez cómo aparece nuestra división y tú nos vas a contar un sueño pesadilla de cuando estabas niño. Cuéntanos. sí, yo alguna vez escuché a Alex Hernández que cuando uno, la pesadilla de niño es la que marca la herida esencial. Ujú, Entonces ahí va. La recuerdo así muy patentico y la tuve por ahí. No tenía ni 10 años. Entre los 5 y los 10 años, por ahí, por decirlo así. Tiene por ahí unos, sí, bueno, no sé, entre los 5 y los 10 años. Entonces yo en el sueño, esos de esos sueños que son como que uno es la cámara, ¿cierto? Como si fuera una película y uno fuera la cámara, ¿cierto? Entonces estoy como en la catedral de Medellín, en la metropolitana, y por la nave central entra un hombre alado, un ángel, corriendo
así corriendo mucho. Y ahí como llegando al altar donde está la cúpula grande, él empieza a subir, como volando, y empieza como a dar vueltas por la cúpula, como así. Y los que hemos ido a la catedral hay como unas escaleritas chiquiticas para subir como en el techo. Entonces yo Sí. veo que él se sube por las escaleritas y se resbala y se cae. Frum. Se cae, no vuela, sino que cae y se muere. Y por la misma nave central entra un carro como la Segunda Guerra Mundial, como un Willys. Ujú. Y entra como al centro, lo recoge y se lo lleva. Esa es la primera parte del sueño. Entonces yo como que con ese sentido de culpa, ay, pucha, el sentimiento es como de culpa, ay, maté al ángel, maté al ángel. Entonces el sueño salta y estoy yo como en una chimenea alta que tiene como una viga acá donde se ponen cositas y hay un jarrón y en el jarrón yo sé que está las cenizas del ángel porque como que lo habían cremado. Y yo me acerco y lo voy a coger y se me cae y las cenizas se derraman y me empiezan como a envolver como en una espiral. Mm. Y entré yo como un susto, como entre el susto y culpa de pucha, maté al ángel y me va a poseer, que crea que el espíritu del ángel me iba a poseer. Y ahí como en la angustia termina el sueño y me despierto yo con mucho susto y creo que fui donde mi mamá y le dije que tenía mucho susto y le conté el sueño y Claro, ahí de 5 a 10 años tenías. Me sorprende, pues no sé si es normal, lo que pasa es que en mí no se daba, que tuvieras la noción de que es un ángel y que vieras un ángel al lado. ¿Tu familia han sido muy religiosos? sí, pues la generación de mi abuelo, dos sacerdotes y una monja. Mi Mm. mamá y mi papá son muy católicos y yo también soy católico. ¿Y alguna vez No, tuviste que si puedes nuevamente a contar la segunda parte? bueno, la segunda parte, o sea, la primera parte termina que el ángel se lo llevan en el Willy, ¿cierto? Como en un carro de guerra. Entonces ya salto y yo estoy como una chimenea, es de noche, la fogata está prendida, no lo había dicho, la fogata el fuego está prendido y está como en la viga de la chimenea donde ponen cositas, un jarrón cuando ellos están las cenizas del ángel y yo me acerco a cogerlo y como que no lo cojo bien y se me cae y las cenizas empiezan a agarrarme como una espiral, como cubrirme todo el cuerpo y un poco luminoso, o sea, como unas luces como arcoíris, pero también oscuro, pues como que son cenizas. Pero te empieza a envolverme y yo empiezo como con una angustia, digo, pucha, yo maté, me está poseyendo, porque me está vengando de mí porque yo lo maté, como algo así, como esa angustia, como esa culpa, como esa cosa así. Y ahí ¿Tú termina el sueño en la angustia. tienes algún recuerdo de niño de que hayas profanado algo muy sagrado de tu familia? O que te hubieran dicho, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? O haberle dicho eso al tío cura. Le jalaste la sotana a la madre de la familia, le quitaste la gorrita, no Ella sé. profanado, no, No, no sentiste no, nada de no, eso. no, Ah, bueno. como que ella Bueno, profanado. Lo único es que pues como profanado así, que se siente como profanado, eh, que cuando yo estaba chiquito, a mi tía Margarita le iban a bendecir las joyas del matrimonio y a mí siempre se me han chorreado mucho las cosas, ya, yo soy muy chorreado en la vida. Yo las tenía en la bandejita mientras el padre la bendecía, estamos en la casa de ella, donde está pues, y a mí se me chorrearon y se me cayeron y yo siempre, no sé por qué lo asocio pues con esto, claro. pero... no sé si era por el mismo no, yo ya había tenido la pesadilla cuando Ah, eso, pregunta Daniel pero que si el jarrón es real, el jarrón que viste en esa segunda parte.
No, o sea, no, todo es producto de la imaginación porque no es nada, ninguna cosa del sueño es algo que ya he visto en esta realidad, solamente todo es Las inconsciente, todo es escalitas, simple. tú se has ido a las Ah, escalitas. bueno, la catedral, o sea, lo más real que hay en el sueño es la catedral y las Mm, escaleritas, o sea, eso sí ya está en la Medellín, ¿cierto? En la metropolitana. listo. Yo creo que este sueño para este análisis nos va a quedar también para el viernes. Ah, Entonces, bueno, me despido de ti, muchísimas gracias y le damos bueno, la bienvenida nuevamente a Daniel para que pueda hablarnos en estos 4 minutos que quedan del análisis de este sueño. Yo los invito, mientras se conecta Daniel, a que se inscriban a @comunicando_con_almas para que esta semana puedan estar en las transmisiones desde esa cuenta. ¡Qué sueño! Muy bonito, bueno, cortico porque quedan 3 minutos. Sí, señor. Claro, me parecería a mí que, claro, el trabajo de él es el asunto de que pareciera que él tuviera que matar un ángel, porque él se siente responsable de matar ese ángel. Pero resulta que, pues, es posible que lo que muestra el sueño es la elaboración que va a tener que hacer a través de la vida frente a ciertos dogmas o construcciones de lo religioso en él, y que la forma de rescatar el ángel caído es a través de un guerrero. Por eso aparece el Jim Willis, ¿cierto? Claro, Claro. Entonces es lo que necesita, es un guerrero para enfrentar todo lo que tiene que enfrentar. Y lo segundo, claro, muy interesante la chimenea, porque es un asunto de fuego, que es de transmutación. Entonces, claro, el jarrón, que es algo femenino, que los jarrones son para contener agua normalmente, claro, entonces ese contenido lo va a embriagar a él, lo va a envolver, es decir, ese asunto, entonces va a tener un gran conflicto con el asunto de tener otra concepción del ángel. Entonces, pero muy bonito porque mira que se empezó a hacer luminoso. Esa va a ser la batalla del hombre en él, ¿cierto? De claro. su parte angelical o su parte espiritual en él, porque va a tener que vérselas con la familia. Entonces hay que desarrollar el guerrero para, bueno, para sacar el ángel de cómo lo tienen construidos en su familia. Por supuesto. Cortico, pero sustancioso, creo yo. 1 minuto. 1 minuto. Invítanos a tu grupo de sueños. Bueno, ¿cómo les parece que pues tenemos dos cupos? Todavía falta y empezamos mañana de 7 a 9 de la noche. Entonces, las personas que quieran unírsenos al grupo de sueños, arrancamos mañana de 7 a 9 de la noche. Listo, entonces por un inbox me pueden preguntar y yo les doy el número de Daniel o por Zeus PS, ¿cómo es? Zeus PSI, PSIJ, por Zeus PSIJ lo pueden contactar o en la fanpage Zeus o el sí mismo. Listo, por ahí correcto. también. Y yo, pues si me escriben, yo les doy el número de Daniel para que se inscriban. Bueno, el viernes volvemos a las 8 de la noche para hacer una sesión de interpretación de sueños. Correcto. Listo. Bueno, excelente. Todavía nos quedan, ve, yo no sé por qué no se ha cortado. Está muy chévere y Ah, nos van a dar más tiempo. bueno, también les quiero contar que ya está listo el Psiqueforo. Vamos a arrancar el 18, son 2 días, jueves 18 y sábado 20. Vamos a arrancar con el Psiqueforo de una película muy encantadora que se llama Her. Vayan viéndosela. Y Listo. luego voy a sacar el volante para que se inscriban y les doy toda la información. Muy bien, los psiqueforos son que vamos a tomar una película y la vamos a interpretar como se interpretan los sueños. Eso nos da una posibilidad de entender mucho más la metodología
del análisis que se hace a partir de la simbología junguiana. Listo, entonces para que sepan pues de qué se tratan los psique force. A todos